Empezamos con la clase del día de hoy, muchachos. Ya, hombre, ya dejen el grupo quieto y después continuamos. Y yo también quiero. Continuamos. Digo, continúan. Profe, antes vamos a socializar las consultas, lo que queremos participar. ¿O qué? Mierda, Yandra, ahora eres la que recuerda las tareas. ¿Cómo la ve, profe? Mierda. Mierda, Yandra, qué zapa, ¿cómo así? Ábrelo, profe, ya. Esa Yandra es chirrete, ábrelo. Hola, culo zapa, vale. Dale bola que yo acá me peleo con navaja, sino con cobador. ¿Cuál es el que se está tirando ahí? Yandra habla como si no lo conociera. Ábrelo, de los... Ay, espérense que me han hecho reír. De los colores, acá los puntos se cogen con caña. Ay, me han hecho reír, vale. Qué risa. Bueno, Yandra, ¿tú quieres participar? Cuéntame. Claro, profe, claro. Sí, dejó, si no estoy mal, fueron 3 consultas. Bueno, una dos de consultas, sí. La tercera fue la de la ecuación. No, si la primera era encontrar la relación de Fahrenheit a Celsius, la otra era... Sí, pero eso es para ustedes. Eso ustedes verán si la consiguen. No iba a preguntar acerca de eso, la de la relación. Sí, quedó sobre que un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano, las unidades Poisson y esto. Ajá, esas son las dos consultitas. Esas son las dos consultas apenas, la otra no es necesaria. Ajá. Sí, la otra no era necesaria. Listo, profe, entonces yo comienzo con lo de los fluidos newtonianos, diciendo que un fluido newtoniano pues, es aquel que cumple la ley de viscosidad de Newton, y que la ley de viscosidad de Newton pues sencillamente dice que enuncia lo siguiente, que una fuerza, tenemos una fuerza que se establece por unidad de área, ¿cierto? Y que es proporcional a la disminución de la velocidad con la distancia. Entonces, un fluido newtoniano, si lo llevamos al plano cartesiano, va a formar una función lineal que pasa por el origen. Que es la ecuación que presentamos la clase pasada. Que es la ecuación que representa exactamente. Y que se dice que su velocidad es constante y que va a depender de la variación con la velocidad y la distancia. En cambio, cuando observamos los fluidos no newtonianos, pues estos no la van a obedecer. Es decir, que estos van a estar intercambiando o van a ser cambiantes por la presión y la temperatura y no por la velocidad. Y como ejemplo de fluidos newtonianos tenemos el agua, el alcohol, la gasolina, y en los fluidos no newtonianos. Bueno, profe, gracias. Perfecto, Yandra. Espectacular. ¡Golazo! Profe, yo quiero hablar sobre las dos unidades. Claro que sí. Habla. Ya va, profe. Bueno, la unidad Poisson es una unidad de medida de la viscosidad dinámica en el sistema sexagesimal. El símbolo es P y se trata de una unidad de viscosidad equivalente a una dina por segundo, una dina segundo por centímetro cuadrado. Es la viscosidad de un fluido en el que una fuerza tangencial de una dina por centímetro cuadrado mantiene una diferencia en la velocidad de 1 centímetro por segundo entre dos planos paralelos separados por 1 centímetro. Un Poisson es equivalente a una dina segundo sobre centímetro cuadrado, que eso sería igual también a 0,1 pascales por segundo. Pero generalmente se utiliza es el centipoise, que vendría siendo igual a 0,001 pascales por segundo. Mientras que la unidad de Stokes es una unidad de medida de la viscosidad cinemática. Esta relaciona la viscosidad dinámica en Poisson y el peso específico del fluido. Se trata pues de una unidad sexagesimal equivalente a 1 centímetro cuadrado por segundo. El Stokes equivale a la viscosidad
en poise dividida por la densidad del fluido en gramos por centímetro cúbico. Y se encuentra más habitualmente como centipoise, que es equivalente a 0,01 Stokes. Ok. Perfecto, Medellín. Excelente. Profesor, Sí. yo voy a hablar del fluido no newtoniano. En este fluido la viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante. La tensión cortante cambiará debido a la agitación o la presión. Ujú. El fluido newtoniano, a diferencia del newtoniano, este no es constante. Ajá. Los fluidos no newtonianos son polímeros y ejemplos de estos son el plástico, el caucho, los tejidos como el poliéster. Ujú. El ejemplo de estos fluidos es como en la comida puede ser la mantequilla, el queso, disoluciones jabonosas y las pastas de dientes. Ujú. Bien, 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 bien. Dice algunos Profe, yo ejemplos quiero que... hablar sobre las medidas. ¿Cómo? Quiero hablar sobre las medidas, sobre la medida de Poise y ¿Es algo diferente a lo que ya habían dicho? Sí, tengo algo que complementar sobre el Ok. origen. Un momento, Eh, entonces dame un tenemos- segundo. Ya va, aguanta. La compañera que acaba de hablar, ¿cómo se llama? Diana Ortega Ortega Lozano. Lozano, Dayana Esther. Sí, señor. Esther. Ay, no, profesor, no diga eso. Ahora sí, ¿quién quería hablar? ¿Quién quería complementar de las unidades? El origen de la medida de Poise, esta fue una medida nombrada por el médico francés Van Louis Marie Poiseuille, que nació en 1799 y murió en 1869, y este señor contribuyó al estudio de los fluidos en conductos y estableció que el mismo depende en gran medida de la viscosidad del propio fluido. Resulta que esta medida pertenece a un sistema llamado sistema segesimal, que está basado en unidades como el centímetro, el gramo y el segundo. Uh-huh. La medida Poise, a este pertenece la viscosidad dinámica, que es una propiedad de los fluidos que se caracteriza por su resistencia al fluir debido al rozamiento entre sus moléculas. En cuanto a la medida de Stott, es una unidad de medida de la viscosidad cinemática, es decir, que la unidad cinemática, es decir, que entre la viscosidad dinámica en Poise y el peso específico, de ahí es donde sale la viscosidad cinemática, que generalmente se presentan lubricantes, y esta unidad ha sido en honor al científico George Gabriel Stuck. Profesor, yo también quiero participar, profesor. Espérate, ¿cómo se llama la chica que acaba de hablar? Keila Álvarez, profesor. Álvarez Keila. Profesor, yo también quiero participar. Un momento. Bien, Keila, bien. Es algo diferente. Profesor, yo quiero hablar ¿Sí? sobre los fluidos newtonianos y no newtonianos y ejemplos en los que se pueden dar en la naturaleza. Pero es diferente a lo que ya se ha hablado. Si es Pues diferente, sí, porque solamente, sí, claro, porque yo voy a decir los alimentos que presentan ese tipo de fluido, ejemplo como tal. Bueno, entonces, una pequeña introducción. Bueno, los fluidos newtonianos son aquellos fluidos donde el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la rapidez de deformación. Y se pueden encontrar en alimentos como la miel, el chicle de maíz, el jarabe de maíz, la leche, el aceite combustible ligero y los jugos naturales. En cambio, los fluidos no newtonianos, la viscosidad varía con la fuerza y puede actuar como sólidos si se aplica una fuerza constante. Estos se pueden encontrar, o un ejemplo más tangible es las suspensiones de almidón de maíz en el agua.
sabe que cuando uno coloca el almidón de maíz en agua, uno lo va a tocar y se endurece rápidamente. Pero si uno lo toca con cuidado, uno sí puede introducir un objeto, pero no de manera brusca. Entonces ese sería un ejemplo bastante tangible de lo que son los fluidos no newtonianos. Ok, vale, Y vale. no, eso sí, porque no, que hablaron ya bastante, ya lo que iba a decir. Pues eso puedo complementar algo si no han comentado. Yo investigué, ¿Es algo nuevo? pues, con respecto a los fluidos newtonianos. Investigué que existe un parámetro para determinar el comportamiento viscoso o no del fluido newtoniano, y es por el número adimensional de Reynolds, Ajá. por la cual es una ecuación, una fórmula, mejor dicho, donde Sí, se yo conozco el establece número de Reynolds. Yo conozco el número de Reynolds. es una fórmula donde se establece la densidad, la longitud y la velocidad, y se relaciona mucho con la viscosidad cinemática. Ese es el complemento que quiero añadirle ¿Y a fluido. cómo sirve el número de Reynolds para medir? Pues los parámetros, eso deben estar establecidos unos números. Entonces, yo lo que investigué fueron la ecuación, más no encontré los parámetros de los números. Porque O sea, hasta donde yo recuerde desde toda mi clase de ingeniería, el número de Reynolds, si lo dijimos aquí en clase, que lo dijimos aquí en clase, estoy completamente seguro. Profe, dice que yo también estuve leyendo esa parte y dice, trata sobre los laminares y los turbulentos. Pero influye más en la velocidad. El número de Reynolds influye en el régimen de flujo, si este es laminar y turbulento. No te va a decir si es newtoniano o no newtoniano, hasta donde yo tengo entendido. no, si quiere yo le paso la información. Yo me lo investigué en un PDF ayer en la noche, lo encontré, entonces para ver si me aclaro. Pásame la información, yo quiero ver. Ok. Sí, profe, yo lo leí. Lo que pasa es que relacionan lo de los flujos newtonianos con la velocidad, cuando lo llevamos a la ecuación, como lo menciona el compañero. Entonces están diciendo que un flujo empieza laminar y mientras varía la velocidad puede pasar a turbulento. Sí, eso es el número de Reynolds. Es lo que menciona. Es el número de Reynolds, pero no, hasta donde yo sé, eso no tiene nada que ver con eso solo mide el régimen de flujo, no te dice. Exactamente, pero lo relacionan con la velocidad. Es decir, ¿qué pasa con la velocidad de los flujos newtonianos? O sea, es una parte que hace. Bueno, así lo entendí yo. Toca revisarlo, a ver. Profesor, y Medellín fue sobre la unidad de Poisson, pero faltó la de Stock, que es la unidad física de viscosidad dinámica para designar la viscosidad cinemática en el sistema sexagesimal de unidades. La unidad del Stock es un Stock que equivale a 100 centi-Stock, ¿sí? Y la unidad para la viscosidad cinemática es el metro cuadrado sobre segundo. Ok, vale. Muy bien. Profe, ahora que me acuerdo, también había encontrado una equivalencia entre ambas unidades, pero eran relacionaba el centipoise con el centistoke, que decía que un centipoise era equivalente a un centistoke por la densidad. Un centi-Stoke por la densidad. Ok, sí. Tiene sentido. Listo. Bueno, muy bien. Hicieron la investigación de vida y gracias a eso hemos perdido media hora. ¡Bien! Bueno, profe, también fue por la cuestión. No, pero es que yo no he dicho nada malo. Bien, porque entonces ya la clase se hace más contigo. A mí me toca hablar menos. Aquí somos participativos, profe. Bien hecho. Sí me toca hablar menos. Ya no me toca hablar 2 horas, sino 1 hora y media. ¿Ya? A ver.
Vale, empezamos tarde, siempre empezamos a las 10. A ver. Profe, déjeme entrar. Pero si a mí no me ha llegado ninguna invitación. A ver. A ver. A mí no me ha llegado ninguna. Con esa mayúscula. Profesor, creo yo que porque está grabando. No le aparece. No, sí, de eso no hay problema. No tiene por qué haber ¿Sí? problema. Sí, no tiene por qué haber problema. No hay problema. Y si tiene correo institucional, va enseguida para adentro. Ajá. A mí no me ha llegado ninguna invitaciones. Mierda, y tal, y el PDF y tal. Ajo, buenita. Ahí está la información. Ay, buenita. Ahorita reviso. Bueno, entonces continuamos, muchachos. Entonces, hoy vamos a empezar con la temática de presiones, que es de las temáticas más importantes que vamos a ver en el curso, porque mecánica de fluidos viene muy asociada al trabajo de las presiones, mientras que la termodinámica viene a las temperaturas y a la energía, más que todo por temperaturas y esas cosas. Correcto. Entonces vamos a ver de qué es la presión. La presión no es más que una fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Recuerden que un fluido siempre va a ejercer una fuerza normal en la superficie que lo contenga. ¿Qué es una fuerza normal? No es más que una fuerza ejercida sobre la superficie y esta fuerza tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ahora, como la temperatura, la presión también tiene las dos unidades de medición en los dos sistemas de medidas. En el sistema internacional tenemos el Pascal, que equivale a 1 Newton por metro cuadrado, y unidades derivadas a partir de este, como el bar, que son igual a 100 kilopascales, que es igual a 100 kilopascales, o 100.000 pascales, y una atmósfera que equivale a 101.3 kilopascales, que es el valor de la atmósfera al nivel del mar. ¿Correcto? Ahora, para el sistema inglés hablamos de la unidad PSI. El PSI es equivalente a una libra fuerza sobre pulgada cuadrada, lo cual hace nombre de sus siglas, PSI, Pound Square Inch. Eso es lo que significa PSI. Y es equivalente a una atmósfera, es igual a 14.696 PSI, que se puede redondear igual a 14.7 PSI al nivel del mar. ¿Correcto? Sí, señor. Yes, profe. Continuamos. Entonces, ya Profe, denle para atrás un momentico, sí, por favor. Tranquilo. Me avisan cuando pueda continuar. Profe, nosotros vamos a utilizar solamente el sistema internacional. No lo sé, Rick. Ya, profe, gracias. No, mentiras. En lo personal, a mí no me gusta dar el curso en el sistema inglés porque el sistema inglés complica las cosas. Yo solamente trabajo en el sistema internacional. Listo. Listo. Profe, ya, gracias. Listo. Perfecto. Ahora, hablemos de la presión y hablemos de la presión según desde el punto de vista de donde se mida. Hablamos de presión absoluta cuando es la presión real en una determinada posición y se mide con respecto al vacío absoluto. O sea, hablamos de presión absoluta cuando es la presión total que tiene un sistema. Total, o la presión completa que tiene un sistema.
¿Correcto? Si vemos la figura que se encuentra a la derecha. Esto sí. Este es el vacío absoluto, la presión absoluta. A ver, este es el vacío absoluto. Esta es la presión atmosférica. Y esto es la presión del sistema. La presión absoluta mide desde el vacío absoluto hasta la presión total del sistema. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora hablemos de lo que es la presión manométrica. Es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. También se puede decir como el exceso que hay o la presión que excede a la presión atmosférica. Es decir, yo tengo la presión atmosférica que va a estar en todas partes en el mundo, ¿cierto? Y a esa presión atmosférica, el excedente necesario para alcanzar la presión absoluta es mi presión manométrica, ¿cierto? Quiere decir que la presión manométrica es medida desde la atmósfera. O sea que cuando ustedes le digan cuál es la presión manométrica en una condición atmosférica, la presión manométrica es 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se mide desde... ¿Desde dónde? Atmósfera, de la atmósfera. Desde la atmósfera, es correcto. Y entonces se puede llegar a la conclusión de que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Listo? Sí, señor. Ahora hablemos de la presión de vacío. Presiones por debajo de la atmosférica se conocen como presiones de vacío y se miden mediante medidores de vacío que indican la diferencia entre las presiones atmosféricas y absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Una presión atmosférica son presiones que se encuentran por debajo de la presión atmosférica. Se miden con medidores de vacío. Ahora, se parece a lo que ya conocemos como presión manométrica, solo que en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Es decir, que se podría decir que son presiones negativas. Entonces se podría decir que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos ¿Cómo? Menos la presión de Atmosférica. vacío. correcto. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. ¿Listo? Aquí podemos llegar a las dos ecuaciones. Aquí hay un pequeño problema. Y aquí le faltaba un igual. Listo. Sin embargo, hay una forma que me gusta más para no trabajar con dos ecuaciones, sino que sea una sola ecuación. Y es que puedes colocar como que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión en general, donde esta presión, si te dicen que es manométrica, se vuelve positiva, y si te dicen que es de vacío, se vuelve negativa. Y listo. Reemplaza esta P por menos P de vacío y listo. ¿Listo? Listo, bro. Profesor, es positiva cuando es manométrica y negativa Ajá, cuando es de correcto. vacío. Ah, bueno. Continuamos entonces. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Un medidor de vacío conectado a una cámara marca 5.8 PSI en un lugar donde la presión atmosférica es de 14.5 PSI. Determine la presión absoluta en la cámara. Profe, deme Entonces, 2 minuticos y copio el problema.
Listo. $8.7. Pero cálmala. Joda, Lincoln, te sirvió la clase con Oviedo. ¿Ya puedo continuar? Ya, profe. Listo. Ah, Entonces, ya va, sabemos. ya Profe, no sé si yo no sé, no lo oigo muy bien, lo oigo muy bajo. ¿Los demás me escuchan bien? Ya, ahora sí. Ah, me tengo que Ahora quitar. se escucha duro. Sí, profe, pero hable durito, profe. Sí, profe. Espérense que me tengo que acercar el micrófono a la boca. Vale. Ok, presa. A ver, listo. Entonces, Pégese lo que se indica, profe. ¿cómo? Que se lo Que pegue se lo con pegue cinta, con dice ella. cintica, dice. No, joda, me arranco la barba. A ver, entonces continuamos. Nos están pidiendo la presión absoluta. Entonces la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión. Ahora, eso es igual a 14.5 más ¿qué? Menos, profe. Menos la de vacío, ¿no? Más 5.8. menos 5.8. O sea, menos 5.8. Todo esto en PSI. Y eso nos da lo que dijo Lincoln, 8.7. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Fácil y rápido. Sencillito. Así de sencillito van a ser del quiz. No, porque apenas estamos empezando. Ya quisiera. Mierda, Medellín, pero ¿por qué metes terror? No, la verdad. Señor, no puede. Profe, yo no sé, pero no lo oigo. ¿Todos No sé me si oyen eres- o no me oyen? Yo sí lo escucho. Bueno, ahora Profe, muy sí. duro. Sí se escucha. Profe, amárrense este micrófono en la boca, aunque no se le escuche. Yo sí lo escucho bien. Sí, sí la escucha. Y ahora yo, ¿cómo me pongo esto? Vale. Sí, profe, sí se lo escucho bien. Ahora, Lincoln, sube el volumen. Profe, tiene que comprarse algo más innovador, algo, un micrófono mejor, unos auriculares mejor. Profe, se tiene que amarrar con un ganchito de ropa aquí en el suéter y ahí queda. Se Sí, quita la si boca. si me lo agarra en el mismo lugar de la ropa, me queda a la misma altura, porque es que este micrófono lo uso toda la vida y nadie se queda. Profe, pero es micrófono de audífono. El micrófono Ya le dije que se lo pegara. ¿Cómo? Sí, el micrófono de mis audífonos, normal. Profe, la Profe, cintica, intente, eso sabe funciona. que el micrófono está en el audífono derecho. Sabe que hay una conexión, entonces intente llevar la conexión hasta colgársela en la oreja izquierda y que el micrófono queda justo debajo de la boca. Sí, profesor, póngaselo de oreja a oreja. Continúa. Espérense, vamos a ver si es que el micrófono está con el volumen bajito. Isabela, muestra cómo haces tú. Es tu caso, Isabela. ¿Me escuchan mejor? Ay, ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí, ahora sí. sí se escucha mejor. Ya, era que parece que la configuración está un poco bajita.
Ahora sí. ¿Mejor o peor? Sí, Ay, ay, está bien. mejor. Mata peor. Perfecto. Entonces, listo. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la variación de la presión con la profundidad y quiero que me presten. El del micrófono abierto. Ojo, se Ese es apaga. Medellín, ese siempre es Medellín. Ey, profe, ese no soy yo, no, hombre, No, falta es de que respeto. José eso es Hernández. racismo, eso es racismo. Eso es racismo. Yo acaso dije que era porque era negro. Amigo, apaga el micrófono. Se deja ¿Quién es el de la bulla, verdad? Ese es negro. José Está Hernández. dormido. Ajá, José Carlos, apaga eso. Me van a obligar a silenciarlo, amigo. Vamos a mandar a callar. Ah, ya se cayó. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que es la variación de la presión con la profundidad. Entonces, para esto, voy a usar el tablerito. Liveboard. Imaginémonos, en este caso, imaginémonos un fluido del cual nosotros seleccionamos un cubito para analizar, que es esta zona que está aquí, ¿cierto? Vámonos entonces al tablero. Imaginémonos entonces una zona llena de agua, vamos a decir, por ejemplo, un tanque de agua. No necesariamente tiene que ser agua, puede ser cualquier fluido, puede ser hasta peto si quiere. ¿Ya? Espérense. Ah, mira. Entonces, tenemos un tanquecito de agua. A ver, mis dotes de dibujante. Se nota que es un tanquecito de agua, ¿cierto? Digamos que sí, la imaginación existe. Es un tanque de agua, hágale. Y adentro vamos a seleccionar un cubito de agua. ¿Cierto? Vamos a delimitar un poquito esta zona. Ahora vamos a sacar este cubito para acá afuera. Vamos a sacar este cubito hacia acá afuera. Y vamos a estudiar este cubito. ¿Cierto? Vamos a hacer el cubito de agua. Ras, 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 ras. Ras, 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 ras. Ras, 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 ras. Vamos bien, ¿cierto? Un cubo perfecto, completamente sus líneas rectas. Continúe. Como esto es un diferencial, porque separamos este cubito de una zona entera, vamos a llamar esta zona, la parte horizontal, este tramito que yo lo llamaba, vamos a llamarlo, ponerle otro colorcito aquí para que se diferencie, vamos a llamarlo aquí, delta X, a esta otra vamos a llamarlo delta Z, y al de profundidad vamos a llamarlo delta Y. ¿Cierto? Simplemente estamos nombrando los laterales de nuestro tanquecito. Tanquecito de agua. Ahora, como estamos separando este fluido, ¿qué podemos ver en este dibujo? A este esquema, a este cuadrito, por arriba hay una presión ejercida por el fluido y por debajo hay otra presión hacia arriba ejercida por el fluido, una presión 2. Eso no es. Recuerden que
los fluidos van a tender siempre a ejercer presión sobre los objetos de manera normal. Ahora, por los lados también hay una fuerza. Acá también hay una presión 3. Por acá también hay una presión 4. La presión 3 y la presión 4 se van a anular. Pero la presión 1 y la presión 2 no se van a anular. Y ya vamos a saber por qué. ¿Por qué no son exactamente iguales? Ahora, recordemos de lo que hemos aprendido hasta ahora, que una presión no es más que una fuerza. No es más que una fuerza sobre un área. O sea que una fuerza, la fuerza ejercida sobre esa área, igual a la presión por el área. Si hacemos una sumatoria de fuerzas para este esquema que está aquí. Ah, bueno, y aquí hay un peso W. Vamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Si hacemos una sumatoria de fuerzas, sabiendo que ese bloquecito que está ahí está estático, hacer sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, hacia arriba positivo. ¿Qué obtenemos? Que la presión 2 es equivalente a una fuerza 2. Fuerza 2. Y la presión 1 es equivalente a una fuerza 1. Como va hacia abajo es menos la fuerza 1. Y el peso, pues ya en sí el peso es una fuerza menos el peso. Y todo eso es igual a 0. Discúlpenme un momento que están tocando la puerta. Listo, pues. Entonces podemos continuar. Ya sabemos entonces que la fuerza 2 menos la fuerza 1 menos el peso es igual a 0, ¿cierto? Decir que el peso es igual a la fuerza 2 menos la fuerza 1. Ahora, ¿qué sabemos de una fuerza asociada a una presión? Hola. Repita, profesor. ¿Qué sabemos de una fuerza? Sí, porque no lo escuché. ¿Qué sabemos de una fuerza asociada a una presión? Profe, o sea, ¿qué sabemos de la fuerza que está asociada a esa presión? A una presión. ¿Qué sabemos de una fuerza asociada a una presión? Sabemos que la fuerza asociada a una presión es igual a fuerza igual a presión por área. Eso es lo que sabemos. Ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿o no? Sí, exacto, sí. Correcto. Ahora, si utilizamos esta semejanza bajo esta ecuación, la fuerza 2, ¿a qué es igual? A la presión 2, ¿por qué? Por el delta de, no, por el delta de X, por el delta Y. Por delta de X, por delta de Y, es correcto. Por delta de X, por delta de Y. ¿Y a qué es igual la fuerza 1?
A la presión 1, ¿por qué? Por lo mismo, delta de X, delta de Y. Por delta de X y delta de Y. Perfecto. Ahora, ¿a qué sabemos que es igual al peso? Masa por gravedad. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, es correcto. ¿Y a qué es igual la masa? Sería la densidad por volumen. Entonces, el volumen sería... Correcto, entonces sería densidad por volumen. Podemos reescribirlo así como densidad por gravedad por volumen. Si reemplazamos esta expresión en la ecuación que tenemos anteriormente, podemos llegar a la conclusión que densidad por gravedad. ¿Y cuál es el volumen de ese cubito? Delta de X por delta de Y por delta de Z. Delta de X, delta de Y por delta de Z. Perfecto. Ahora, signos similares, delta de X, delta Y, desaparecen, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? Que densidad por gravedad por delta Z igual a la presión 2 menos la presión 1. Y aquí, presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por la delta Z más presión 1. Hemos demostrado, muchachos, entonces, que la presión en un fluido cualquiera, en cualquier punto, depende de la presión que esté por encima más la presión o el peso ejercido por la columna de agua que está encima de ese punto. Es decir, estamos evaluando para esta cajita que está acá, esta cajita, la presión 2 viene siendo igual a la presión ejercida en la parte superior más el efecto de esta columna de agua que nos da una profundidad. Reescrita de otra forma, esta ecuación es más conocida como P2 igual a P1 más, no con delta Z, sino con ρ por G por H, donde H es igual a la profundidad. ¿Listo? Listo. Sí, bro. Perfectísimo. Entonces hemos demostrado que la presión va a depender de la profundidad en la que estemos evaluando en un fluido. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso? Una consecuencia... pasa un momento atrás. Correcto. Ahora, espérense que hay una cosa que me faltó explicar. Una cosita que me faltó explicar ahora que vi lo que había ahí en la diapositiva. Ahora, supongamos que otra vez tenemos el tanquecito lleno de agüita y supongamos que el bloque que estamos analizando, su parte superior se encuentra en contacto directo con el ambiente. Si vamos a analizar este punto como la presión 2, entonces la presión 2 va a ser igual a... ¿Cuál es la presión que se encuentra por encima de este bloquecito? Cero. La presión Atmosférica. No, es cero. A la de la gravedad. La presión de la gravedad. Atmosférica. La atmosférica. Atmosférica. Presión Eso sí. atmosférica. La Presión atmosférica. atmosférica. Y esto, si llamamos esto una altura H, va a ser igual a... Perdón, igual no. La presión en 2 entonces va a ser igual a la atmosférica más densidad por gravedad
¿Listo? Ahora, para cualquier punto sumergido dentro de un tanque, la presión en ese punto va a ser igual, la presión absoluta, ojo, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión por efecto de la columna de agua. En otras palabras, esta señorita que está aquí, para un punto sumergido en un fluido, no solo en el agua, en un fluido, se puede considerar que es la presión manométrica, ¿no? Manométrica. Es correcto. Ojo, solo para el caso de un punto sumergido, porque pueden haber otros tipos de presiones manométricas. Pero para un punto sumergido bajo el agua, esto se puede considerar como la presión manométrica. ¿Por qué? Porque un fluido siempre va a ejercer una presión positiva, nunca va a ejercer un fluido estático, perdón. Un fluido estático siempre va a ejercer una presión positiva, nunca va a ejercer una presión de vacío. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Entonces con eso podemos continuar. ¿Cuál es la consecuencia entonces de todo esto? La consecuencia de todo esto es que para todo punto evaluado dentro de un mismo fluido y se encuentre a la misma altura, sin importar la posición, el ángulo en el que se esté midiendo, no importa nada, la presión para cualquier punto que se encuentre a la misma profundidad y en el mismo fluido, siempre va a ser la misma. Solo nos interesa la profundidad y la densidad del fluido. Por eso, si vemos este esquema, la presión del punto A, la presión del punto B, la presión del punto C, del punto D, del punto E, del punto F y del punto G, a pesar de que se encuentran en geometrías diferentes, van a ser exactamente iguales. ¿Listo? Profesor, ¿qué pasaría por lo menos si se encuentran dos fluidos, por lo menos el agua y el... Ahora vamos a hablar de eso. Listo. Ahora comparemos el punto I con el punto H. Se encuentran exactamente a la misma altura. ¿Las presiones son iguales? Sí. No son iguales. Porque el punto I no son iguales, en agua y el punto H se encuentra sumergido en mercurio. Sí, están diferentes. Por lo tanto, aunque tengan la misma altura, están sumergidos en un fluido diferente. ¿Cómo será entonces la presión en el punto H? Sería la presión atmosférica más la presión hasta donde el agua se encuentra con el mercurio. O sea, la densidad del agua por la gravedad, por la altura desde la superficie del agua hasta la superficie del mercurio. Y más la presión ejercida por el mercurio, que sería la densidad del mercurio por la gravedad por la longitud desde la superficie de mercurio hasta el punto H. Profesor, lo que está diciendo lo puede escribir matemáticamente, ¿no? Claro que sí. Bueno, gracias. Claro que sí. No hay lío. Profe, eso aplica para cuando por lo menos el tanque está sin tapa, en donde la presión atmosférica ejerce, ¿cierto? Ajá, es correcto. Ahora, entonces, para el punto H, la presión en H es igual entonces. La presión absoluta en H es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por H del agua, o sea, por la altura de la columna de agua, o sea, ese pedacito de agua que hay ahí, más la densidad del mercurio, Hg, la gravedad por el H del mercurio, o sea, la longitud que hay desde la superficie del mercurio hasta el punto H. ¿Qué podemos concluir entonces? Que cuando hay más de un fluido,
las presiones de los fluidos van aumentando. ¿Cierto? La presión total o la presión absoluta va aumentando y se van sumando en función de la cantidad de fluidos que hay por encima del punto que estamos evaluando. ¿Listo? No, ¿me lo puedes repetir? Ya se me olvidó completamente. Olvidé completamente que era lo que había dicho. A ver, cuando hay diferentes fluidos, la presión va a ser la suma de la presión ejercida por cada uno de los fluidos que se encuentren por encima del punto que estamos evaluando. ¿Listo? Listo, profe. Denme un segundo. 3 días. Tres días hábiles antes de las clases del periodo. Al siguiente. ¡Ah! Perfecto. Listo, muchachos. No, disculpen, es que me enviaron una información de mi tesis de maestría. Entonces, mi director me acaba de enviar una información de mi tesis que me interesa porque es para la fecha de entrega. Disculpen. Ahora hablemos de algo que se conoce como la ventaja mecánica. Y sigue siendo importante con respecto a la variación de la presión de la profundidad y vamos a ver por qué. ¿Quién de aquí alguna vez ha manejado un Twingo? O ha manejado, no un Twingo exactamente, sino un carro, un vehículo mecánico. Yo. ¿Y cómo es manejar un vehículo mecánico? La dirección es muy dura. La dirección es muy dura, correcto. Mientras que tú también has manejado un vehículo hidráulico. Sí, es bastante suave, igual que un tractor. La diferencia es muy grande, ¿cierto? Incluso se puede decir que un vehículo hidráulico lo puedes manejar con 2 dedos. Hasta con uno he manejado. Es correcto. Eso se debe a algo que se llama la ventaja mecánica. ¿Qué es la ventaja mecánica? A causa de que los fluidos mantienen la presión en función de la altura, si yo aplico una fuerza muy pequeña en un área muy pequeña, al mantenerse la presión y yo magnificar el área en otro punto que se encuentre exactamente a la misma altura, esta fuerza aplicada se me va a multiplicar en función de cuántas veces yo multiplique el área. Si se duplica el área, se duplica la fuerza. Si se triplica el área, se triplicará la fuerza. Eso es el efecto que hacen los vehículos hidráulicos. Trabajan en función de las presiones con el fin de magnificar o de garantizar una ventaja mecánica que facilite que con una fuerza muy pequeña se puedan cargar o se pueden hacer movimientos de elementos muy pesados. ¿Correcto? Pero me puede hacerme por repetir de nuevo. A ver, la ventaja mecánica simplemente nos habla de la relación de fuerzas y de áreas, sabiendo que dos puntos que se encuentran a la misma altura se van a mantener exactamente a la misma presión si están sometidos en el mismo fluido. ¿Cierto? Ahora, si yo aplico una fuerza pequeña en un área pequeña y luego nuevamente la presión se va a distribuir hacia el punto 2 que se encuentra exactamente a la misma altura, pero al magnificar el área, yo voy a magnificar esta fuerza. ¿Por qué? Porque la presión es constante. Es como si yo tuviera fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces, en función de las veces que se multiplique o se magnifique el área, esta fuerza 2 va a crecer. Básicamente, la ventaja mecánica nos está hablando de que dos puntos que se encuentren a la misma presión, ya va que se me cerró aquí la aplicación del tablero, dos puntos que se encuentran a la misma presión, es decir, que la presión 1 sea igual a la presión 2, ¿cierto? Yo puedo decir que
fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el área 2 es 2 veces el área 1? La fuerza va a crecer. ¿Por qué? Nuevamente, si reemplazamos esto acá, es decir que fuerza 1 por área 1 es igual a fuerza 2 sobre 2 veces área 2. Sería fuerza 2. ¿Qué ocurre? Podemos llegar a la conclusión, perdón, aquí no es área 2 sino área 1, pero estamos reemplazando en la ecuación. ¿Qué ocurre? Que la fuerza 2 va a ser igual a 2 veces la fuerza 1. Porque esta área 1 con esta 1 se va a cancelar. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Es decir que la ventaja mecánica nos está diciendo que 2 puntos a la misma presión, pero si un punto tiene el doble del área o el triple o el cuádruple, en la función en la que se magnifique el área, la otra fuerza se va a elevar y va a permitir con pequeñas fuerzas elevar objetos pesados. O sea que se le podría aplicar una fuerza pequeña y de igual forma la fuerza que resultaría sería bastante grande. De igual forma la fuerza que se estaría aplicando se magnificaría y se volvería mucho más grande. A eso se le conoce como ventaja mecánica. Ventaja mecánica. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Todo claro. ¿Los demás? Sí, profe, claro. Sí, profe. Perfectísimo. Entonces podemos continuar. Ahora, hablemos de lo que es un manómetro. Un manómetro es una forma o un equipo que permite medir la presión a través de una columna de fluido y comúnmente se usa para medir diferencias de presión muy pequeñas y moderadas. ¿Cómo funciona un manómetro? Manómetro funciona utilizando las relaciones que ya hemos aprendido, más el efecto de la profundidad de un fluido. Digamos que tenemos en un tanque un gas encerrado, ¿cierto? Los gases cumplen una propiedad y es que tienden a tener la misma presión en todos los puntos. O sea, la presión en la parte de arriba es igual a la presión aquí. ¿Por qué? Porque este tubito también va gas que está conectado a este tanque, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, bro. Sí, profesor. Perfecto. Ahora, la presión en este punto 1 que está aquí, la presión en este punto que está aquí, es donde se encuentra el gas con el líquido. Quiere decir que en este punto el fluido tiene exactamente la misma presión del gas. ¿Estamos claros? Sí. Ahora bien. No, pero por de repetir. Listo. Profesor, ¿puede repetir nuevamente? Por favor. Claro que sí, no hay problema. Los gases tienen una propiedad y es que los gases tienden a tener la misma presión a lo largo del contenedor que los contiene. Entonces aquí tenemos un gas que está encerrado en este tanque y va por esta tubería. Ahora, en esta tubería también hay otro fluido, el cual hace las veces de un medidor a través de un manómetro. ¿Cierto? ¿Qué ocurre en este punto 1? En este punto 1, el gas tiene la misma presión que se encuentra en el tanque.
y está en contacto con el fluido. Como tiene la misma presión, es decir, que el fluido se va a encontrar a la misma presión que el tanque. ¿Es o no es? Porque está inmediatamente en contacto con el gas. ¿Es o no es? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Ahora, Sí. como habíamos definido previamente, dos puntos del mismo fluido, el cual se encuentren a la misma altura, van a estar A la misma presión. Es decir, que si el punto 1 tiene una presión, el punto 2 que se encuentra exactamente a la misma altura va a estar A la misma Con la presión. misma presión. a la misma presión. Correcto. Si este tubito que está aquí, como se observa en la figura, se encuentra abierto al ambiente, quiere decir que aquí está ejerciendo la presión atmosférica. Atmosférica. Correcto. Ahora, ¿cómo calculamos la presión en este punto 2? La presión en este punto 2 no es más que la presión ejercida por la atmósfera más la presión ejercida por la columna de agua que se encuentra por encima del punto 2. O sea, este trozo de fluido. ¿Es claro lo que quiero llegar? Medellín, A apaga el partir de la micrófono. altura, a partir de la altura del fluido podemos calcular la presión del gas. A partir de la altura del fluido podemos calcular la presión del gas. Listo. Entonces, ya a partir de un cálculo hemos conocido la presión 2. Ahora, el mismo recorrido que hicimos anteriormente nos devolvemos. Entonces sabemos que la presión en 2 es igual a la de 1. Sabemos que la de 1 es la misma del gas. Si calculamos la presión en 2, podemos conocer la presión del gas. Y listo. Ese es el funcionamiento de un manómetro. Profe, una pregunta. Si no estuviera en contacto ahí con la... Si ese tubo no estuviera abierto, entonces la presión ahí sería igual. Si este tubo estuviese cerrado aquí. Si este tubo estuviese cerrado ahí. Es posiblemente aquí, en esta zona que está blanquita, hubiese aire presurizado. Es decir, que no está ejerciendo la presión atmosférica, sino que está ejerciendo la presión del aire que se encuentra aquí presurizado. Digamos que, no sé, el aire que está aquí presurizado está a 200 kilopascales. Entonces sería los 200 kilopascales más el efecto de la columna del fluido que se encuentre por encima de 2. Listo. ¿Listo? Sí. ¿Quedó claro esa pregunta que dijo Yandra? No, no del todo. Puede volver a explicar. A ver, digamos que este tubito no está abierto a la atmósfera, sino que está sellado. ¿Cierto? Y digamos que este espacio blanco es aire que se encuentra a 200 kilopascales. ¿Cierto? La misma figura que tenemos. Pero esto no está abierto a la atmósfera, o sea que... Esto no está abierto a la atmósfera, sino que aquí hay aire que se encuentra encerrado a 200 kilopascales. ¿Cierto? Ahora, como hay aire encerrado a 200 kilopascales, la presión en 2 sería los 200 kilopascales, la presión que está aquí encerrada, ¿cierto? Más el efecto de la columna del fluido que se encuentra por encima del punto 2. Ya sería 200 más ρ por G por H. ¿Listo? Sí, ya. Entendí. Perfecto. Entonces, todo esto se aprende o se entiende haciendo ejercicios. Hacer pequeño ejercicio.
Listo. Un manómetro se usa para medir la presión en un recipiente. El fluido que se emplea tiene una densidad relativa de 0.85. Vamos a ir anotando. Densidad relativa 0.85. Y la altura de la columna del manómetro es de 55 centímetros. H es igual a 55 centímetros. ¿Cómo se ilustra en la figura? Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, presión atmosférica igual a 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del recipiente. Listo. Consideraciones que hay que tener. Estamos trabajando en sistema internacional. Los centímetros no son unidades de sistema internacional. Esto es igual a 0.55 metros. Los kilopascales son un múltiplo de una unidad del sistema internacional. La unidad del sistema internacional de presión son los pascales, no los kilopascales. Por lo tanto, esto es equivalente a tener 96.000 pascales. ¿Cierto? Ahora, si la densidad relativa es 0.85, ¿cuánto es la densidad del fluido? 850. 850 kilogramos metro cúbico. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Ya un momentico, profe, copiamos. Un momentico. Listo. Sí, profe, espera un momentico ahí. Cizalla. Ya. Yo digo que sí. Siga, profecía, que no hay luz y hace calor. No tienes luz, María Alejandra. Ah, Lorica. Nada, Dale, estoy en dale. el celular. Profe, yo tampoco tengo luz, profe. Cagado eso. Cagado. Ya sabe, si me pierdo, Bueno. me pone el chulito ahí de que se... No, yo no sé nada. Por 2, profesor. Yo no sé nada. Listo. Continuamos entonces. Sabemos que entonces que la densidad del fluido es de 850. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuánto es la presión absoluta o la presión en el tanque? ¿A qué es igual la presión? A la presión A atmosférica. 4.6 kilopascales. Correcto. A la Estaba presión preguntando por la presión en el atmosférica. tanque. Ah, pero yo digo el resultado. Carajo. Más Más No, la déjeme densidad, corroborar. la déjeme densidad del corroborar, fluido no creo que esté- por la gravedad por la altura. por la altura. Reemplazando los datos. Sí, por la cantidad. 96.000 pascales más 850 kilogramos metro cúbico más 9.81 metros sobre segundo cuadrado más, sí que más, por 0.55 metros.
¿Cuánto da eso? Me dio 53.272,89. 53.000. Ya, André, ¿por qué te daba? ¿Cómo te va a dar más pequeño si estamos sumando, no estamos restando? 96.000, ¿cómo te va a Profe, dar? me da algo como... Es que metí 9.600 ya. Ah, el 96.000, no el 9.600, 96.000. María Alejandra, ¿qué me ibas a preguntar? Profe, A mí acá me que a dio. mí me dio Dale. algo como... Ahora sí, profe, ahora sí. Es que me da un número grande. 10.586. Debe ser más o menos 100.586,17. Exacto, 100.586. 100. Listo. Ajá, 100. Ya te di. ¿Cuánto te dio a ti? Sí, eso es. 100.500. 100.169. En medio 100.586,17. Ajá, lo que le dio a Medellín me da 586. 586. Exacto, así a mí me dio como Ayandra. 100.586.17 pascales. Es decir, 100.5 kilopascales. Listo. Breve, ¿no? A 10 del quiz. Ah, pero ¿cuál es la pregunta? Era con lo del quiz, ¿vale? Oye. Ahora, pregunta la Machi. Estas unidades que están aquí, no pareciera que dieran pascales, ¿cierto? O nadie se lo ha preguntado. Si nadie se lo ha preguntado, sigo ya. ¿Cómo? Estas unidades de aquí, kilogramos. Estas profe? unidades que están aquí, kilogramos metro escuché, cúbico por metro sobre segundo cuadrado por metro, no parece que terminaran en los pascales. No, Exacto. Sí, parece. ¿Y cómo los transformamos en los pascales? Sí se puede. Los transformamos en los pascales asociando primero estas que están aquí. Kilogramos metros sobre segundo cuadrado, ¿a qué es igual? A Newton, ¿no? A Newton. Ahora, este metro con este metro cúbico nos queda metro cuadrado. Y esto es igual a... ¿Listo? Está fácil. ¿Listo? Sí, señor. Perfectísimo. Entonces, continuamos con el siguiente exercise. Las infusiones intravenosas se suelen administrar por gravedad, colgando la botella de líquido a una altura suficiente para contrarrestar la presión sanguínea en la vena y hacer que el líquido entre a la vena. Mientras más se eleve la botella, mayor será el flujo de líquido. Si se observa que las presiones del líquido y de la sangre se igualan cuando la botella está a 80 centímetros sobre el nivel del brazo, calcule la presión manométrica de la sangre. B. Si la presión manométrica del líquido a nivel del brazo debe ser de 15 kilopascales para que el flujo sea suficiente, calcule a qué altura debe colocarse la botella. Suponga que la densidad del fluido es de 1020 kilogramos metro cúbico. María Alejandra, apaga el micrófono.
Ay, Alejandra, apaga el micrófono. Ya, ahí se queda para la casa. Hasta mañana. Le dije para trompar. ¿Qué? ¿Para la casa? Para la casa. No, para la casa. Mira, todavía falta 1, 2. No, mentira, falta uno más porque creo que estos están repetidos en la diapositiva. Y faltan 2. ¿Qué más? ¿Media hora? Ya, breve. Bueno, entonces, empecemos por el primero. Punto, inciso A. Inciso A. Si se observa que las presiones del líquido y de la sangre se igualan cuando la botella está a 80 centímetros, H igual a 80 centímetros, es decir, 0.8 metros, calcule la presión manométrica de la sangre. Ojo, nos están pidiendo la presión manométrica, o sea que no hay que incluir la presión atmosférica. Simplemente la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Cuánto nos da eso? Recuerden que la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Fue eso da 8.004 kilopascales. 8 kilopascales. Ajá. ¿A todos les dio lo mismo? A Lincoln va volando. Siempre. Carajo. ¿A todos les dio lo mismo? Profe, estoy copiando, profe. Ay, canasto, bueno, no saque los cálculos y después el embale. Sí, profe, da lo mismo. Listo. Ahora, antes de continuar, entendamos el fenómeno. ¿Qué nos está queriendo decir ese inciso A? Si se observa que las presiones del líquido y de la sangre se igualan cuando la botella está a 80 centímetros sobre el nivel del brazo. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué? Nos está queriendo decir que cuando la presión manométrica del fluido que está ingresando, o que del fluido, vamos a decir que del suero que le están poniendo a la persona alcanza alrededor de 8 kilopascales, se iguala la presión que lleva nuestra vena con la presión que está ejerciendo el fluido. Es decir, bueno, explíquenme ustedes, ¿qué pasa si las presiones son iguales? Por sentido común. Profe, yo creo que, sí, o sea, si las presiones son iguales, pues el líquido no se va a mantener estático, ¿no? El suero tendría que... Sí, no avanza. Correcto, el suero se va a mantener estático, lo mismo que la sangre. Más alto. Correcto. No va a entrar ni salir, no va a entrar suero ni tampoco se va a salir la sangre. Exacto. ¿Cierto? Perfecto. Ahora vamos para el punto B. Sí. Profe, qué pena. ¿Puedes repetir? ¿Dónde salían los 8 kilopascales? En realidad De resolver esta ecuación. Al tú resolver esta ecuación te van a dar aproximadamente 8000.4 pascales. Eso es equivalente a 8 kilopascales. Profe, estoy usando la identidad que dan en el inciso 2. Ajá, 1020. ¿Les dio? Sí, da 8.4 kilopascales. 8.4 no.
8.0004, porque da 8004, si no estoy mal. Sí, señor, sí, sí. Listo. Ahora continuemos con la segunda parte. Si la presión manométrica del líquido a nivel del brazo debe ser de 15 kilopascales, presión igual a 15 kilopascales, miércoles, está tronando acá. Para que el flujo sea suficiente, calcule a qué altura debe colocarse la botella. Me están preguntando por H. Es decir que ahora necesitamos hallar el valor de la H. H no es más que la presión sobre cuánto nos da la altura. $1.5, ¿no? ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? 1.5, le pregunto a los compañeros si ya les dio igual. Ah, ok. Me dio 1.5 también. Quiere decir que la altura para que el flujo del suero sea suficiente es de 1.5 metros. Imagino que Yandra lo que hizo fue transformar estos 15 kilopascales en 15.000. En 15.000 pascales. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre ahí? Ocurre lo que el compañero nos explica ahorita. Hay que elevar un poquito más la bolsa para que la presión de la bolsa o del suero gane a la de la sangre. Entonces, señoras y señores, para los que han sido hospitalizados, ¿qué ocurre con la presión cuando usted se le empieza a devolver la sangre por el tubito? Levantan la bolsita del suero. Sí, pero ¿qué ocurre? ¿Qué presión es mayor? La de la sangre. Disminuye la presión del La suero, sanguínea. la de la sangre. Quiere decir que la presión sanguínea es mayor que la presión que puede ejercer el suero y por eso empieza a ganar y se empieza a devolver por la vía. Espectacular, ¿no? Profe, ¿y qué tiene que ver cuando dicen que cuando uno está con el suero así, no se puede mover tanto ¿será porque la presión varía dependiendo del movimiento de que No, uno eso no es por O eso. sea, la presión Eso del- es porque si te estás moviendo mucho, te vas a desgarrar la vena con el chuzón que tienes ahí. Profe, pásalo para la solución de elección. Si te estás moviendo mucho, es posible que la aguja siga penetrando la vena y te desgarre la vena. Entonces se te va a armar el famoso moretón que se le arma a la gente cuando lo chuzan muchas veces. El hematoma. Cuando ustedes les van a hacer una muestra de sangre que lo chuzan y a veces no les cogen la sangre. No les cogen la vena. Bueno, eso es un desgarre de la vena y por eso se genera el hematoma, el moradote ese. Porque se te salió la sangre por ahí. Ya, Medellín. Sí, profe, ya listo. Listo. Entonces, vamos a hacer el último ejercicio porque el que está aquí de último, este está repetido, parece que se lo repetí sin querer, lo mismo que este. Vamos a hacer el último ejercicio porque este que está aquí lo van a hacer ustedes en su casa. Listo.
un tubo de vidrio, este que está acá. Este es de vidrio y esto es un tubo por donde va agua. Un tubo de vidrio está conectado a un tubo de agua, como se muestra en la figura. Si la presión de agua en la parte inferior del tubo de vidrio, o sea, aquí, y aquí, es de 120 kilopascales y la presión atmosférica es de 99 kilopascales, determine cuánto subirá el agua en el tubo de vidrio en metros. Tome la densidad del agua como 1000 kilogramos metros cúbicos. Entonces nos están diciendo que la presión al final, el tubo es de 120 kilopascales, es decir, presión absoluta igual a 120 kilopascales. O sea, 120.000 pascales. Nos dicen que la presión atmosférica es igual a 99 kilopascales. Es decir, 99.000 pascales. ¿Cierto? Y nos dicen que la densidad del agua es de 1000 kilogramos metros cúbicos. ¿Qué hacemos? Entonces, volvemos a la ecuación de la presión manométrica. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. 120.000 es igual a 99.000 pascales más 1000 kilogramos metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto más grande para que ustedes lo vean. Por H. Entonces, H es igual a 120.000 menos 99.000 sobre 1000 kilogramos metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? $2,14. Eso es igual a 2.14 metros. ¡Listo! Breve, ¿no? Refachero, ¿eh? Facherito. Breve, ¿no? Profesor, ¿puede colocar la imagen del ejemplo? Claro que sí. Un momento. El que dejó para que nosotros hiciéramos es breve o tiene trampita. Profe, corra un poquito la imagen, profe, para ver el resto de las letras, por favor. ¿Listo? Sí, profesor, gracias. Profe, ¿me puede mostrar dónde resolvió el ejercicio? Por favor, faltó copiar. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Listo? ¿Ya copiaron el enunciado, el ejercicio y la No, solución? profe,
la solución, no, por favor, permítame un momentico. Claro que sí. ¿Listo, profe? ¿Listo? Perfectísimo. Entonces, muchachos, para que lo resuelvan en sus casas, el agua en un tanque se presuriza con aire y se mide la presión con un manómetro de fluidos múltiples a una altitud de 1400 metros a presión atmosférica de 83 kilopascales. De entrada, quiero decirles, para que no haya confusión, estos 1400 metros quiere decir para poder establecer la presión atmosférica. Solamente para eso. Ahora, determine la presión del aire en el tanque. Si H1 es igual a 0.3 metros, H2 es igual a 0.2 metros y H3 es igual a 0.4 metros. Tome las densidades del agua, el aceite y el mercurio como 1000 kilogramos, como 1000, como 850 y 13600 kilogramos metros cúbicos respectivamente. Profe, ahí donde dice aire presurizado, ¿cierto? Sí. Pum, pum, pum. Pam, 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 pam. Profe, ¿me podría repetir qué fue lo que dijo sobre el aire presurizado? Nada, simplemente me dijeron, me preguntaron que si donde aquí dice aire, ese es ahí el aire presurizado, y yo dije que sí. Ya, no fue más nada. Ese fue mi aporte al ejercicio. Profe, lo que yo respecto a la altitud, ¿para qué es que no Estos lo escuché bien? 1400 metros no lo van a utilizar para nada en el ejercicio, simplemente para indicar que a esa altura, sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es de 83 kilopascales. Ah, gracias.
Listo. Entonces, por el día de hoy, muchachos, creo que podemos dejarlo aquí. Y continuamos el próximo. Clase la tenemos el miércoles, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Sí, señor.